buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Aquí estamos otra vez en este nuevo episodio del Ojo Local, donde otra vez estaremos con don Ignacio Pozo Payán, quien nos entregará cobertura y posibilidades de comentar, tensionar y proyectar cuestiones que están asociadas en esta muy nutritiva semana en la que se nos han entregado varias pistas para comentar. ¿Cómo anda, don Ignacio? Un saludo, José, un saludo a todos quienes nos escuchen y nos ven. Sí, una semana bastante noticiosa, ¿cierto? Tenemos finalmente la aprobación de la reforma sobre lo que era el Fondo Común Municipal, ¿cierto? Este punto que estaba ahí en disputa, en discordia, entre varios como los sectores del municipalismo chileno. También tenemos l- la vuelta de las relaciones, más o menos, de lo que es Chile-Venezuela, ¿cierto? Con apertura en la agenda consular. Y también tenemos el caso Bociña, ¿cierto? Que también entiendo que está en la agenda para el día de hoy. Así es, ahora interesa afirmar o intencionar abrir los fuegos respecto de nuestra conversación, en parte con una situación que tuvo que ver con la cadena nacional que nos presentó nuestro gobierno en esta semana y que por supuesto tiene distintas aristas, pero hay una que llamó bastante la atención y tuvo que ver con este componente de seguridad pública que viene a entendérsele como la urgencia de fortalecer una parte importante de la legitimidad que le permitió estar, por lo menos en términos discursivos y programáticos, estar en la primera magistratura del país. Entonces allí hubo una presentación en esta cuenta pública, perdón, en esta cadena nacional, felicitándose por lo que fue el cierre de la mega reforma, que lo vamos a comentar a continuación, pero vamos a abrir fuegos con este momento de cadena nacional, en donde con convicción, donde con claridad y con eh, propósito definido, abre esta posibilidad de reinstalar con mucha fuerza la agenda de seguridad pública. Corre video, don Mauricio. Condenar sin beneficios. Vamos a enviar al Congreso Nacional una reforma constitucional que consagre sin ambigüedad que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen. Pertenecer a una organización criminal va a ser por sí solo un delito con penas agravadas. El narcotraficante que sigue dando órdenes desde la cárcel se va a someter a un régimen penitenciario especial que se lo impida. Y los bienes del crimen organizado van a ser decomisados y destruidos por una nueva agencia del Estado sin excusas ni demoras. Interesantes afirmaciones de José Antonio Caz, mandatario de nuestro país, sobre la dimensión de la seguridad pública, instalando una reinstalación de agenda después de haber culminado el momento de eh, eh, sello de la mega reforma, por lo menos en los trámites congresales, porque ahora esta misma tiene que avanzar hacia el Tribunal Constitucional, que por supuesto no lo comentaremos hoy día. Yo creo que ahí tenemos noticia para el próximo capítulo. Pero, ¿qué le parecen estas afirmaciones que hace don José Antonio Caz, don Ignacio Pozo Paellán? Sí, o sea, como bien decías, es finalmente reinstalar la agenda con el que salió electo. eh, y sobre todo uno de los aspectos donde más se estaba acentuando la crítica hacia la gestión, ¿cierto? Ya llevamos 5 meses respecto al gobierno de José Antonio Caz y claro, la seguridad, que era finalmente una de las materias prioritarias que él había definido dentro de su agenda,
no tenía ningún tipo de avance o de propuesta desde su gobierno, ¿cierto? Más allá de, por lo que dijo el ministro Barrao cuando asumió como ministro de Seguridad, de tomar la política nacional de seguridad que se confeccionó en el gobierno anterior. Entonces, claro, toma este punto de prensa donde, claro, indica que ya terminamos el primer paso, que era hacer esta reforma, mega reforma, en- para reactivar la economía, ¿cierto? Y ahora vamos a lo que es la seguridad y anuncia esta reforma constitucional en donde finalmente lo que bien indica ahí el video, lo que busca es instaurar como derecho, consagrar como derecho el deber del Estado en respecto a la seguridad pública, ¿cierto? Así es. Pero, bueno, el otro día escuchaba al ministro, al ex ministro de Seguridad, ¿cierto? Del gobierno anterior, que no recuerdo, se me olvidó el nombre ahora, Cordero, Cordero, de apellido Cordero. Cordero, sí. Claro, y él indicaba finalmente que finalmente todo lo que se hace en materia de seguridad no necesita que el Estado diga o que consagre, no, es que el Estado tiene que defender la seguridad de las personas, porque finalmente eso ya está en cada una de las legislaciones que se hacen para combatir el crimen organizado, para la seguridad pública, ¿cierto? Entonces, como él veía finalmente una banalización de lo que es la Constitución. Porque finalmente para todo lo que se quiere hacer hay que reformar la Constitución, siendo que la misma Constitución te entrega los mecanismos para que mediante leyes se pueda generar una base legislativa, ¿cierto? Que pueda, en este caso, resguardar la seguridad. Entonces, claro, ahí él indicaba bien, fue crítico en ese aspecto de indicar que finalmente se usa la Constitución, una reforma de la Constitución para promover algo que finalmente se puede hacer mediante la misma ley o la misma arquitectura legislativa que se tiene en la actualidad en esa materia, pero no es necesario como anunciarlo tan rimbombantemente. Entonces, claro, ahí hay que verlo también con este ojo crítico respecto a qué efecto genera una reforma, porque finalmente que se consagre que el Estado tiene que asegurar la seguridad, eso implica que después haya que haber una discusión a que las normativas actuales y las futuras se ajusten a esta nueva dimensión de la reforma constitucional. Y eso puede que obviamente no salga en este gobierno, sino que salga en el próximo. Entonces igual se dilata un poco el tema y la urgencia en seguridad. Sí, lo comentábamos en capítulos anteriores, que cuando nosotros como país estamos abordando la dimensión de la seguridad pública, ya no es una cuestión de ahora no más, sino que es una cuestión, como usted bien hacía el alcance respecto del ex ministro Cordero, Luis Cordero, eh, es una política pública, es una política de Estado. Y una política pública y una política de Estado regularmente, siempre, tiene que estar anclada a la Constitución de la República. Por lo tanto, tener esta afirmación taxativa del presidente eh, con un ojo meridianamente crítico, casi de forma muy periférica, llama a preguntarse si es correcta esta afirmación. Yo me atrevo a decir que quizás como recurso retórico y como recurso de marketing y como recurso de cuña, como lo pueden hacer todos los presidentes o las presidentas, eh, es correcto quizás, pero no es igual a que exista un anclaje nuevo respecto de la afirmación. De hecho, aquí estoy mirando el artículo 42 que hoy día está vigente en nuestra Constitución y nos indica que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la obligación de todos los elementos policiales y servicios públicos de las instituciones de seguridad a identificarse plenamente ante el ciudadano al momento de ejercer sus funciones. O sea, aquí que es no necesariamente lo que está consignando el presidente, se entrega una mínima muestra que termina siendo fundamental a la hora de ejercer la seguridad pública en el territorio nacional, da cuenta de que ya está instalada en la Constitución. Por lo tanto, puede llevar a equívoco
cuando uno lo quiere mirar más críticamente, por supuesto, porque de lo contrario queda instalado, se transmite como algo nuevo. Y desde allí entonces el presidente cumple. Y yo creo que ese es el tiro final de la afirmación, don Ignacio. ¿Qué cree usted? Sí, totalmente. O sea, es finalmente una jugada comunicacional de proyectar que él quiere profundizar el tema de seguridad, porque claro, está consagrado la Constitución de seguridad, pero está como empleado como al término de seguridad nacional, ¿cierto? Del resguardo de la población, pero él quiere instalar el término de seguridad pública, ¿cierto? Entonces, claro, ahí finalmente suena, como usted bien decía, en términos de marketing político, ¿cierto? La publicidad muy rimbombante, po. Pero para efectos prácticos no creo que venga a ser un cambio tan significativo respecto a lo que ya tenemos en la misma legislación que, por ejemplo, ahí usted mencionó. Entonces, ¿cuál es esta impronta que busca dar la reforma constitucional? ¿Finalmente va a ser efectiva porque nos va a permitir hacer más y mejores leyes? ¿O viene siendo finalmente acá una rayita respecto a que yo me consagro como el que estoy en pos de la seguridad pública y yo lo consagré constitucionalmente? Entonces, claro, hay que verlo ahí críticamente respecto a que finalmente permite agilizar, tener consagrado seguridad pública en la Constitución, o finalmente este un juego de discurso político para que salga con quizás al final del gobierno como con uno de sus puntos aprobados dentro de su gestión. Ahora, también vale indicar, don Ignacio, que hay una afirmación que hizo el ministro Raúl que también generó titular, perdón, y tuvo que ver con esta suerte de reconocimiento de que la seguridad pública es de verdad una política pública, es una política de Estado que se tiene que ir diversificando en tiempo y espacio para dar cuenta de las nuevas necesidades que se tienen respecto al crimen organizado, respecto de cómo se trabaja la dimensión de las cárceles, cómo se trabaja el tema de las seguridades públicas municipales, en donde hay un proyecto de ley que ahí está todavía en algún trámite y posterior ejecución. Entonces, es de verdad una política de Estado que se va construyendo regularmente con más política pública y desde allí lo que se espera es que este u otro gobierno efectivamente recoja las situaciones que tiene que recoger en términos de política, pero también que vaya innovando. Entonces, es lo que tiene que hacer nomás, no hay más. Pero estoy seguro de que van a venir con este anuncio otras medidas que no las vamos a poder ahora comentar porque todavía no están visibles. Sin embargo, para entrar al otro tema, don Ignacio, avanzar en que, lo dijimos cuando comenzamos, se terminó la mega reforma. Y uno de los Mm. coletazos, en mi entender, es que esta mega reforma tuvo varias consideraciones. Una, que son las tres situaciones que se van a presentar en el Tribunal Constitucional eh, respecto de la invariabilidad tributaria, respecto de la dimensión ambiental, respecto de pagarle a los empresarios si es que no se van a llevar a cabo los proyectos sin perjuicio de que se hayan aprobado las resoluciones calificaciones ambientales, producto de lo que invirtieron, y que además tuvo como eje esta última semana el famoso Fondo Común Municipal, que tuvo entre varios efectos, en mi entender por lo menos, la fragmentación del municipalismo sin perjuicio de lo que indican algunos personeros de los alcaldes. En específico, el que aparece acá en este siguiente recurso para que comentemos, don Ignacio. Demos un quiebre en el municipalismo es uno solo, lo hemos conversado siempre, hay 345 comunas, somos 345 alcaldes y siempre con este presidente se va a poder conversar, se va a poder dialogar. No soy el dueño de la Asociación Chilena de Municipalidades, somos los 345 alcaldes, hay un directorio que se eligió por mayoría, por votación, y siempre vamos a estar dispuestos a acoger
todas las alternativas, todas las posibilidades, se votó, se llegó a un acuerdo de nosotros los alcaldes, tuvimos muchas conversaciones con el gobierno, hubo propuestas que tuvieron voz en el gobierno, otras que no tuvieron lo que esperábamos en el gobierno, pero hoy día no es que ganemos, hoy día lo que estamos tratando de es quedar como estamos. Y luego viene una posición de la ley de rentas 3, de la modernización del municipalismo, de generar nuevas ideas para el Fondo Común Municipal. La última ley de rentas 2 fue con el presidente Ricardo Lagos y tenemos que avanzar. Efectivamente lo que se pide hoy día es mayor transparencia, apurar la permisología y también que el 100% de los municipios tenga el 100% de compensación de lo que deberíamos bajar con esta mega reforma. Aquí lo importante es valorar la diferencia, es aprender, sacar lo mejor de cada una y seguir trabajando con los vecinos de cada una de las comunas. Los alcaldes administramos realidades, los alcaldes conocemos los territorios, conocemos las localidades y estoy seguro que a partir de mañana volvemos a trabajar todos unidos por la unión del municipalismo. Le costó, le costó armar ese discurso al presidente de la Asociación Chilena de Municipios, que es una institución que proviene desde los años 90, cuando todavía no existía legislación que permitiera el asociativismo municipal. Es una ley reciente, el asociativismo municipal. Sin perjuicio de ello, Claro. en los hechos, el municipalismo fue capaz de irse integrando para organizar ciertas agendas que permitieran irrumpir en el gobierno nacional. Y en ese sentido, este alcalde que preside, Gustavo Alessandri, que preside la asociación, estuvo regularmente tensionado porque, en el entendido de que tiene una cercanía política con el gobierno, tiene además la obligación de darle garantía a las alcaldesas y a los alcaldes que integran la asociación, y que es la más grande y transversal del país, con mayor trayectoria, por supuesto, y que no sé usted, don Ignacio, pero yo lo vi como bien complicado al presidente de la Asociación Chilena de Municipios. ¿Por qué cree usted que le pasa esto? Está bien complicado porque no ha podido ser una figura que finalmente lleve al consenso al interior de esta organización, po. Como bien usted decía, la Asociación Chilena de Municipalidades tiene una larga trayectoria dentro del municipalismo chileno y la característica que tenía era que finalmente congregaba a los municipios independientes de como su ideología, cierto color político que tuvieran sus participantes. Y eso finalmente se ha ido perdiendo y durante esta gestión de Alessandri se ha intensificado porque finalmente él no ha podido ser ese personero más neutral, por así decirlo, dentro de esta como presidencia y una especie de mediación para llegar a acuerdos con los otros actores del Estado, ¿cierto? El Ejecutivo principalmente. Entonces, claro, le ha costado y puede ser que bajo su mandato esta organización termine de perder la poca fuerza que le queda dentro del municipalismo chileno. Porque más allá de que él quiera decir que no se está desintegrando o atomizando el municipalismo, yo personalmente lo vengo viviendo hace mucho tiempo y un ejemplo claro de esta como fragmentación dentro de las municipalidades es el surgimiento de otra asociación, por cierto, la Asociación de Municipios de Chile, que tiene un claro color político, obviamente orientado hacia la derecha, y que es crítico respecto a esta otra asociación. Pues entonces, claro, hay dos organizaciones que se están disputando el poder, por así decirlo. Y esta otra organización que es un poco más antigua, quizás la referente, bajo el mandato de Alessandri, está quizás llegando a, no sé si la extinción, pero sí a una pérdida importante de su poder de convocatoria dentro de las municipalidades. Bueno, de hecho, don Ignacio,
Yo diría que tuvo un buen inicio, pero posteriormente para enfrentar la mega reforma en su dimensión del Fondo Común Municipal, como se resentía a propósito de la exención de tributos. Pero con el tiempo se fue desdibujando esa transversalidad. eh, Ujú. Se fueron activando nuevos liderazgos desde el interior de la Asociación Chilena de Municipios, fundamentalmente en la figura del alcalde de Maipú, Bodanovich, Karina Delfino en Quinta Normal, eh, y que finalmente llegaron fragmentados a la discusión. Pero yo creo que junto con eso, y más allá de los mecanismos que finalmente todos se terminaron, por lo menos los cercanos a el gobierno, felicitando porque no se había resentido el Fondo Común Municipal, lo que yo creo que es fuerte, don Ignacio, y que no se ha comentado, es la evidencia de dos cosas. La primera, del hiperpresidencialismo en el que se organiza nuestro país, y la segunda, un espolonazo al proceso descentralizador de nuestro país. Eh, Quizás son afirmaciones muy duras, pero desde la ciencia política regularmente se acude a caracterizar nuestro régimen político presidencial como hiperpresidencialista. Y yo creo que aquí quedó súper evidenciado que eso fue, ¿no? Y también demostró cómo el proceso descentralizador está teniendo tensión respecto de la dimensión municipal. Cuando creímos que la municipalidad tenía una musculatura vía la Asociación Chilena de Municipios, vía estas transversalidades, nos damos cuenta de que pareciera ser que no es tal, ¿no? Yo creo que ahí hay dos focos fuertes. No sé qué le parece para pasar al otro tema. Sí, o sea, concuerdo en que finalmente estos dos como procesos, sobre todo el de descentralización y respecto al hiperpresidencialismo, que no es una ventaja del presidencialismo, sino más bien dentro de la literatura es una desventaja, ¿cierto? Así es. De que se concentre mucho poder dentro de la figura de un presidente de la República. Y que claro, quizá en esta pasada donde finalmente son tan necesarios los contrapesos y los alcaldes, si bien dentro como de la arquitectura institucional de Chile no tienen quizá esta figura de poder como interpelar directamente al Ejecutivo, pero sí por lo menos dentro de las últimas décadas han forjado quizá esta línea de que ellos son finalmente el vaso comunicante entre la ciudadanía, ¿cierto? Y los poderes más del Estado. Entonces, claro, un poquito se viene a romper esta idea de esta desconcentración del poder, ¿cierto? Avanzando hacia una descentralización más plena. Y, y claro, ahí en esta pasada, los alcaldes, la descentralización, eh, todo lo que se refiere a generar otras instancias de desconcentración del poder, se ha afectado y se ha fortalecido la figura del presidente porque finalmente en un alineamiento político él pudo finalmente conseguir que los alcaldes de su sector no estuviesen en esta dispersión que por lo más crítica que se vio en gobiernos anteriores, ¿cierto? Donde finalmente, independiente como del gobierno de turno, los alcaldes tenían esta posibilidad de poder hacer sentir, por ejemplo, el clamor ciudadano y lo que finalmente sus electores, sus votantes le exigían y finalmente era como este vaso comunicante que había entre este espacio más local con el nacional. Pero claro, eso ahora un poco se pierde y quizás volvemos a una figura de centralismo noventero, dos milero, ¿cierto? Con un presidente que, que manda todo. Todopoderoso, yo creo que eso es una situación que tensa la democracia, tensa la descentralización y no se ha comentado mucho. No se ha comentado mucho, así es que yo creo que eso es parte de los riesgos de un ejercicio del poder desde un presidente y una coalición como
la estamos observando. Sin perjuicio de eso, punto para el gobierno. Punto para el gobierno, porque cerró la mega reforma, ahora va por la seguridad pública y ahora queremos comentar otro tema que tiene que ver con las relaciones internacionales, que pareciera ser es una cuestión muy positiva, dado que el Estado chileno ha reconstruido parte de la relación internacional y que tiene impactos inmediatos en nuestro país con el Estado venezolano, dado que se avanzó en estos acercamientos consulares. Para apoyarnos en esto, don Mauri, corra video, por favor. Es una buena noticia. Hemos, a partir de ahora, formalizado nuestras relaciones consulares con Venezuela. Nuestro director de Asuntos Consulares ha intercambiado notas para tal efecto. Esto significa que ahora empezamos a trabajar para poner a disposición de los más de 700.000 venezolanos que viven en Chile y los 25.000 chilenos que viven en Venezuela nuestros servicios consulares. Esto significa que a partir de ahora nos ponemos a trabajar para hacer operativos los consulados de Chile y Venezuela y poder así prestar los servicios que hacen falta. Y sin lugar a dudas, esto es un paso muy importante en la normalización de los servicios consulares y las relaciones diplomáticas con Venezuela. Está contento el canciller, está con una condición de felicidad después de el portazo que le dio Estados Unidos, ¿no? Una buena, yo creo que por lo menos a nuestro país también le hace bien, pero Claro. la situación que expone con tanta felicidad, yo creo que era una cuestión que se venía gestionando desde el gobierno anterior también, pero dadas algunas condiciones de tensión ahí con don Gabriel Boric y el señor Maduro, no- se complicó la cosa. ¿Qué opina? ¿Cómo vamos ahí, don? Bueno, está contento el canciller porque esta finalmente renovación de las relaciones consulares se alinea con otro eje programático del gobierno que es la migración, Así ¿cierto? es. Finalmente, no tener relaciones, en este caso consulares, impedía muchas veces generar o solicitar documentación, el pasaporte, el carnet, ¿cierto? Y finalmente eso en términos como de identificar ciudadanos que están aquí en estado irregular un poco se ponía difícil en ese término. Entonces, claro, la felicidad viene por ahí porque se supera quizá una barrera importante respecto a un tema de la migración, pues cómo generar o ir facilitando los canales para finalmente también expulsar a migrantes, porque al no tener relaciones diplomáticas, no se pueden hacer estas gestiones de expulsión, y también era uno de los parte de la agenda programática del presidente, ¿cierto? Hacer estas expulsiones, 300.000 expulsiones, dijo él. Pero claro, sin relaciones diplomáticas es muy difícil hacerlo. Yo creo que él lo sabía porque mm, es abogado y debe entender estas cosas. Pero claro, dentro de las promesas de campaña todo soporta. Y claro, ahora se abre un espacio para poder empezar este tipo de políticas de cierto de expulsión de los migrantes que están irregulares y cometen delitos acá en nuestro país. No obstante, este inicio, claro, también se ve positivo porque finalmente permite ir avanzando en restablecer las relaciones diplomáticas. Que haya este espacio de relaciones consulares no quiere decir que se vaya a tener nuevamente embajador, ¿cierto? O una embajada física ya en Venezuela, sino que son más bien aspectos técnicos dentro de la relación. Pero claro, es también una buena noticia porque finalmente avanza hacia que tengamos relaciones diplomáticas con Venezuela, que se restablezcan y que se pueda generar obviamente un tipo de relación bilateral mucho más fluida en todo término de cosas, ¿cierto? No solamente en términos de la migración y de la expulsión de migrantes, sino también dentro de otros ámbitos de la política exterior, como inversiones, eh, las mismas políticas regionales que se quieren fomentar respecto a la migración u otros. Entonces, es importante, siempre hay que verlo en términos de que las buenas relaciones en el vecindario son importantes para que un país pueda
generar condiciones también para que los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, tengan por lo menos esta seguridad de que el día de mañana no van a quedar sin documentación ni van a quedar como atrapados en un país, ¿cierto? Entonces es Varados. importante también esto. Exactamente, parados. Sí, y yo creo que ahí hay una cosa que es interesante de seguirla tensionando porque no siempre, como usted bien indica, estas cosas positivas se traducen finalmente en fondos tan positivos. Hay que ir construyendo día a día, pero de que es una cosa positiva, es positiva. Ahora, interesa, para pasar ya al último tema y final, este tema de relaciones internacionales, en el restablecimiento de vínculos con Venezuela, el tema de la descentralización, el hiperpresidencialismo y el tema de la mega reforma genérica que se aprobó, son insumos interesantes para, y lo vamos a comentar después por supuesto, para ver cómo las fuerzas políticas opositoras democráticas se disponen en el Congreso y en distintos lugares para ir enfrentando democráticamente estos desafíos que les va imponiendo el gobierno, que hasta el momento pareciera ser no ha avanzado mucho. Y que pues, hubo una noticia hace poco que daba cuenta de una voluntad por aparecer de manera coordinada en el Congreso y en los territorios, rearticulándose para avanzar en esa necesaria condición de contrapeso democrático que tiene que existir en cualquier sistema democrático. Dicho eso, y para finalizar, y en el marco de las relaciones internacionales, hemos sido testigos de una situación que ha dado para comentar harto. Y tiene que ver con el Mundial de Fútbol y cómo el Mundial es capaz entonces de instalarse en las calles de nuestra pretendida tricontinentalidad nacional, en Chile. Las calles de nuestros barrios, a propósito de la contratación que realiza finalmente el club Colo-Colo hacia este arquero famosísimo de la selección de Cabo Verde que hizo un desempeño importantísimo en su club. Y el revuelo que ha ido generando acá en nuestro país desde lo futbolístico, el marketing, desde diversas cosas. Pero vamos con el último recurso, don Mauri. Para mí es un placer y un orgullo estar acá y estoy muy feliz de estar en Chile. Y para mí fue siempre algo que soñé desde de niño y sabía que el mundial podía traer muchas cosas grandes para mí. Dentro de mí dije a mí mismo que yo era jugador de equipo grande. Entonces cuando apareció el Colo-Colo, que es el más grande de Chile, no había dudas. La lengua no es muy fuerte, hablo portugués e inglés mejor, pero estoy intentando hablar en español o en chileno, ¿no? En fútbol no hay presión. Pienso que presión es cuando estás enfermedado o cuando alguien de tu familia está enfermedado o cuando no tienes algo para comer. ¿Qué decir? Yo creo que el análisis que nosotros pretendemos hacer en orden a cómo impacta una cuestión global como es el mundial, que nos mantuvo durante un mes y más, y antes inclusive medios prendidos, y que nos impactaba en nuestras conductas diarias. Claro, ahora uno puede seguir el mismo razonamiento sobre cómo los distintos jugadores, unos más, otros menos, con inserción en otros países y clubes, generan uno u otro impacto. En el caso chileno, por supuesto que ha generado un revuelo este mundial con este señor que llega a Colo-Colo, pero además tiene por lo menos la proyección en este video y otros que se le ha conocido, de una
empatía, de una calidez, de una sencillez, una humildad, que no tiene que ver necesariamente con que se menosprecie, sino que es ser bien aterrizado respecto de cuáles son sus, comillas, fortalezas y cuáles pueden ser sus debilidades. Más allá de, y además, más allá y además, cómo este atributo también va a tener efectos de todo tipo, marketing como comentábamos hace un rato, la comercialización que seguramente va a estar allí anclada, eh, capitalismo duro y rudo en esta situación que va a impactar en este país desde el Colo-Colo y muy probablemente para el sistema deportivo futbolístico en general, a lo mejor, ¿no? ¿Cómo lo va viendo don Ignacio? Bien, o sea, yo no soy del Colo-Colo, pero me parece que cualquier incorporación para nuestra alicaída Liga Nacional, sobre todo con la repercusión mediática que tiene este arquero Bociña, ¿cierto? Que fue elegido el mejor jugador de arquero, perdón, del Mundial, es importante en términos de poder también posicionar a nuestro fútbol a nivel internacional. Pues, estuve leyendo ayer, creo, que ya se pactó que por lo menos cuando se debute Bociña se va a transmitir a Argentina, Brasil y México. Entonces son mercados grandes de fútbol. Entonces, claro, ahí se nota también la trascendencia que tiene la figura de este jugador acá en nuestro país. Y claro, ahí obviamente futbolísticamente, bueno, hay que ver cómo reacciona en el arco, pero todo lo que tiene que ver en términos de marketing, de dinero, ¿cierto? Me parece una jugada súper inteligente por parte del presidente de Colo-Colo, porque finalmente asegura una figura que le va a dar visibilidad al equipo, le va a permitir vender camisetas, vender entradas, vender quizá la marca Colo-Colo a más sponsors, donde aparezca Bociña como cara visible de ese sponsor. Entonces, una jugada de marketing, yo creo que muy bien hecha y atendiendo también a que, bueno, el arquero futbolísticamente, lo que ha mostrado el Mundial también es como pertinente. Entonces, como que no hay una crítica hasta el momento respecto a la contratación de Bocilla. Y claro, el personaje como humano se ve súper cercano, ¿cierto? Y eso también es lo que ha llamado la atención respecto a la cercanía que tiene o el arrastre con los niños, ¿cierto? Que harto niño lo fue a esperar al aeropuerto y se ha también transformando en una figura no solamente del deporte, sino también como una personalidad para tener como ejemplo en la vida, ¿cierto? Entendiendo que él no viene de las grandes ligas del fútbol, siempre estuvo en ligas de países más bien bajos o en la segunda división portuguesa, que fue su último equipo. Entonces, claro, es una figura importante y por lo menos dentro de lo que es lo mediático y lo de marketing, me parece que le ha dado muy buenos resultados a Colo Colo hasta el momento. Podríamos afirmar entonces que Aníbal Mosa le achuntó. Ah, Ahora veremos, Totalmente. ahora veremos, como usted bien indica, cómo se redibujan ciertas conductas que desde el fútbol chileno se pudiesen proyectar. Ahora, nunca hay que olvidar que nosotros tuvimos referentes como Iván Zamorano, tuvimos referentes como Marcelo Salas, tuvimos referentes como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, que todavía tiene alguna vigencia en Europa, y que claro, usted me dirá, es que es distinto. Y yo creo que sí, es muy distinto. Tuvimos Carlitos Caselli, bueno, pero esa era otra época. Pero ¿cómo sacamos pistas para que esto tenga algún impacto quizás más de trascendencia, más allá de el marketing por el marketing, más allá de la venta por la venta, eh, sino que cómo se sacan mejores lecciones para tener un impacto en términos hasta dirigenciales? De pronto vamos a coincidir con la próxima
Copa del Mundo, donde pareciera ser se busca el aterrizaje de Manuel Pellegrini, oiga, sin ánimo de ser comentarista deportivo, que no me corresponde, ¿no? Pero, pero estoy pensando en cómo se van hilvanando los procesos desde una perspectiva internacional con las cuestiones nacionales en las que nos tenemos que organizar regularmente, que tenga impacto en mejores diseños del hacer el fútbol que mueve pasiones, mueve multitudes. Dicho eso, entonces, ya parece que estamos en la hora. Don Mauricio nos está ahí observando de manera oblicua, indicando ya, señores, estamos. ¿Algunas consideraciones finales, don Ignacio? No, esperar solamente el debut de Bociña en Colo-Colo y ahí comentar probablemente cómo le va. Eso es. Entonces, tengan ustedes muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, esperando que el próximo capítulo del Ojo Local nos traiga algunas consideraciones también muy novedosas que se vienen esculpiendo, sobre todo en el ámbito de la educación, que yo tengo la impresión va a irrumpir prontamente. Dicho eso, nos vemos la siguiente vez en este Ojo Glocal.